¿Qué tal, Patricia? Tenés el micrófono silenciado, por eso no te escuchamos, si nos estás hablando a nosotros. ¿Ahora no me escuchan? ¿Ahora? Ahora sí, Ahora sí. se Perfecto, escucha abajo perfecto. igual. No sé, mis compañeros. ¿Bajo? Ah, Qué no, no, es mi raro. computadora, disculpa. No. Bueno, perfecto. ¿Estamos todos? ¿Podemos arrancar? Hola. Hola, buenas tardes, doctora. Hola. ¿Escuchan? Lo que quiero es saber si me escuchan. Sí, perfectamente. Bueno, bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un tema que es muy vasto, pero que nosotros lo vamos a acotar a una cuestión muy concretita. Vamos a ver marxismo y cuestión criminal. En realidad no sé si ustedes vieron sociología y en sociología vieron Marx. No sé si todos o algunos o ninguno, porque, digamos, nosotros no vamos a ver marxismo desde un punto de vista filosófico, económico, vamos a ver los escasos aportes que Marx hizo con respecto a la cuestión criminal, porque en realidad Marx era un filósofo, un economista, un historiador, un sociólogo, un teórico político, periodista, revolucionario, pero a la cuestión criminal no era un criminólogo. Entonces la cuestión criminal, Marx, fíjense ustedes que escribió 7 tomos del Capital para hacer un desarrollo de lo que es la economía capitalista. Y en realidad, digamos, la criminalidad tiene algo que ver con el tema de la economía, pero en verdad no directamente. No elaboró una teoría marxista de la desviación. Es decir, se pueden extraer algunos aportes, pero muy escasamente. La realidad es que lo que describe Marx, y lo describe muy bien, y me parece que eso nos va a dar a nosotros una idea de cómo históricamente se fue sucediendo, porque a ver, yo les quiero explicar algo que es importante. La cárcel no es una institución que nació con la humanidad. La cárcel es una institución que es bastante, digamos, cercana dentro de todo, no es una institución histórica. Es decir, la cárcel nace con el sistema capitalista. Es decir, esto que había previamente, que podría ser un calabozo donde hubiera algún detenido, por ejemplo, qué sé yo, un rey al que destituían o lo que fuere, no es la institución carcelaria como se conoce modernamente. Entonces, lo que les quiero explicar yo es cómo el desarrollo económico de la sociedad tuvo mucho que ver con el nacimiento de esta institución y por eso se vincula a la cuestión criminal. Lo que les pido es que si ustedes tienen alguna duda de lo que yo voy diciendo, me aparezcan, no sé cómo se hace, y me pregunten para que yo no avance y ustedes haya cosas que por ahí no tengan claras. Yo quiero que lo que hoy les explique quede claro y que todas las dudas que ustedes tengan. Profe, otra vez se silenció. Ahí está. Hola. Ahora sí. Bueno, lo que les quería decir es lo siguiente. Les explicaba claramente que no había una teoría marxista de la desviación, pero que sí hay del marxismo. Con aportes de la escuela crítica de Frankfurt nace la criminología crítica. Y la teoría crítica de Frankfurt, que nace en 1920 con un número de filósofos importantes como Marcuse, Adorno, Horkheimer, bueno, un grupo de pensadores, desde esa teoría crítica con aportes del marxismo nace la criminología crítica. Y esta teoría crítica surge para promover un entendimiento de la situación histórica y cultural de la sociedad con el propósito de generar acciones para la transformación social,
lo que tenían estas teorías, que eran teorías emancipadoras, y que sus ejes eran la ética, la filosofía política, la filosofía de la historia, las ciencias sociales. Es decir, si bien Marx no elaboró una teoría criminológica, de sus aportes, más esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, surge la criminología crítica, que en su momento ustedes verán que es la criminología que se adentra en la crítica completa del sistema y que es lo que, bueno, más que nada nosotros vamos a ver a lo largo de la materia, como la teoría más importante en definitiva. Lo que están viendo ahora son los antecedentes para llegar a la criminología crítica, que es la que verdaderamente tiene un peso y da una respuesta como más concreta de la cuestión criminal, porque realmente la cuestión criminal debe ser una de las cuestiones más complejas a las cuales darle una definición, dar un diagnóstico, porque en ciertos momentos sociedades que están en un desarrollo económico muy amplio, la criminalidad crece, y en otros momentos, en sociedades que son muy pobres y que no tienen un desarrollo económico adecuado, la criminalidad es muy baja. Entonces, relacionar la criminalidad como hojal botón con el tema económico es complejo. Entonces, vamos a ir viendo cómo después la criminología crítica da diversas explicaciones a este fenómeno, y nosotros vamos a ver ahora qué es lo que los antecedentes según el marxismo. ¿Qué dice Marx? Que la Revolución Francesa, que se dio en el siglo XVIII, una clase social, que es la burguesía es lo que sería hoy visto como la clase media, es el habitante de la ciudad, ¿no? El burgo o el borgo es la ciudad. Y la burguesía derrota a la aristocracia en la Revolución Francesa. La aristocracia o la realeza, la nobleza, era la clase social dominante, una clase pequeñísima que dominaba toda la cuestión económica de todo el país. Se sucede la Revolución Francesa y la burguesía toma el poder. Ahora, ¿qué dice Marx? ¿Alcanza la Revolución Francesa como una revolución que reivindica? La Revolución Francesa tenía tres ideales, que son libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad, porque nosotros no usamos mucho el término fraternidad. Entonces, esos ideales son aplicados al proletariado o clase trabajadora, o esos ideales de igualdad, fraternidad y solidaridad, igualdad, libertad y solidaridad son aplicados solo a la clase que toma el poder en la Revolución Francesa. Entonces, a lo largo del siglo XVIII, se suceden, 18 y 19, se suceden una serie de movimientos, sobre todo en Europa, por ejemplo, la Revolución del 48, que esas son revoluciones proletarias. Marx llamaba proletariado a la clase obrera, a la clase trabajadora. Entonces, les explico términos que, bueno, en mi época eran como muy conocidos y como muy familiares. Ya ahora no tanto, entonces yo se los explico, y por eso también insisto en que donde algo no se comprenda, me digan esto cómo es. Profe, Sí. perdón, ¿cómo estás? No entendí entonces, según Marx, a quién realmente se aplicaban los términos de libertad, fraternidad e igualdad. A la clase burguesa, que es la que hace la revolución. A ver, la sociedad está dividida en clases. Eso lo dice siempre Marx, y ahora yo se los voy a ir explicando. Una clase era la realeza, nobleza, aristocracia, que era la clase más alta, el rey y todo su corte. Esos eran los que tenían el poder hasta la Revolución Francesa en Francia.
La burguesía es el comerciante, el que tiene una pequeña fábrica, o sea, la clase media, que sería un sector de la sociedad, que no es el sector más amplio numéricamente. Y luego está el proletariado, que es la clase trabajadora, que es la que queda fuera de estos ideales de que la burguesía los establece y se los aplica a sí mismos. Es decir, ellos pregonan estos ideales, pero para ellos, no para todo el mundo. Por eso Marx dice que en esa revolución una clase, que es la clase proletaria, o clase trabajadora, clase obrera, como quieran llamarle, queda fuera de conseguir sus derechos, de reivindicar sus derechos. Queda excluida. La que queda en el poder es la burguesía. Y ahora vamos a ver que se van sucediendo fenómenos que van todos de la mano, que uno de esos fenómenos es la revolución industrial. La revolución industrial, a ver un segundo, porque me tocan el timbre, disculpen, esto es... Ay, amor, estoy dando una clase, ¿puedes? Por favor. Perdón, me tocaron el timbre, pero ya está. No pasa Bueno, nada, profesora. no, ese es Las el cosas tema que de tiene el dar la tema de clase en cursar la desde casa. casa. Sí, exactamente. Bueno, pero bueno, tiene sus ventajas. Ustedes se pueden tomar sus matecitos, estamos calentitos el que puede. Hoy muchos a lo mejor no tendrán acceso a internet por toda la tormenta, por eso no va a haber tampoco asistencia, así que bueno, todo tiene sus pros y sus contras. A ver, volvemos. Estas clases no están en paridad, están como si fuera en distintas alturas, en distintos estratos. Entonces, la que queda fuera de todos estos beneficios que se logra con la Revolución Francesa es la clase trabajadora, que es la clase más numerosa. Esto de libertad, igualdad y solidaridad es como que lo consigue el poder la burguesía y la aplica a sí misma. Y en esta etapa surge la revolución industrial. ¿Por qué? Porque los países europeos conquistan colonias fuera de Europa, en África, en Asia, en América, y llevan así a raudales materia prima. Y en esa época surge la máquina de vapor, que es la maquinaria con la cual se empiezan a hacer distintas cosas, telas, elementos que empiezan a venderse en el mercado y empiezan a generar riqueza para esa clase social que es la burguesía. ¿Se entiende hasta ahí la alumna que me hizo la pregunta? No está. No me escuchó. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? No me están. ¿Se Sí, escucha? viene claro, profesora. Sí, sí, se Bien. entiende. Bueno, bien. Entonces yo les explicaba que a posteriori de la Revolución Francesa se suceden en Europa revoluciones que no tuvieron éxito, pero que tuvieron, digamos, su peso, porque son revoluciones de la clase trabajadora, buscando tener la posibilidad de mejorar su situación, porque eran situaciones económicas deplorables. O sea, a ver, yo les voy a explicar a ustedes cómo se vivía previo a la etapa del capitalismo, cómo vivía la sociedad y por qué la estratificación en clases era como mucho menos. En la época feudal había señores feudales y el resto de la gente que vivía no existía el dinero, razón por la cual lo que había era un trueque. La gente producía en su casa, en su taller, distintas mercancías y las cambiaba en el mercado por lo que necesitaba para su subsistencia.
Entonces, no había una cultura del trabajo. ¿Por qué? Porque no había fábrica. Al nacer la fábrica es donde se tiene que disciplinar a las personas para el mercado laboral. ¿Por qué? Porque esas personas vivían libremente y si necesitaban tener un elemento para, qué sé yo, alguien que hacía una montura de cuero en su taller, por decir, o que podía herrar un caballo. Entonces, esas cosas se cambiaban por una bolsa de harina, por, no sé, azúcar, por lo que fuera, y no había esta situación como de dominación de una clase sobre la otra, excepto la realeza, que era un número muy pequeño, que en general, digamos, no incidía en esta situación. Lo que cambia la situación de una manera sustancial es el nacimiento de la fábrica, el nacimiento del sistema capitalista, porque yo quiero explicarles una cosa que es muy importante y quiero que se graben este concepto para que lo sepan. Quiero que alguien me diga qué es el capital. ¿Qué es el capital? Los medios de producción. No, algo más grave todavía. Y ahí te vas a dar cuenta por qué toda esta lucha, y ahora vamos a trabajar sobre este tema. El capital el valor del trabajo de los obreros. Es trabajo ajeno acumulado. Es trabajo ajeno acumulado. Es la definición de Marx, y si ustedes se lo ponen a pensar bien, porque el capital no es el dinero. Dinero es dinero, capital es capital. El dinero puede provenir de otra cosa y el capital no. El capital proviene de trabajo ajeno acumulado. Y vamos a ver, cuando vayamos desarrollando, por qué dice Marx de cómo se acumula el capital, y vamos a ver algo que para nosotros es muy importante, que es el nacimiento de la cárcel como un elemento disciplinador para toda esta gente que yo les explicaba, que vivía libremente. Incluso los mendigos, los huérfanos, las viudas, eran vistos benévolamente, de alguna manera la iglesia los protegía, y la gente vivía en la época feudal de una manera como sin la cultura del trabajo, porque era como que había una total libertad en ese sentido. No había un régimen de trabajo, o sea, cada uno se manejaba como necesitaba o podía o como fuere. Pero cuando empieza a provenir de las colonias todo esta materia prima, donde simultáneamente se inventan las máquinas de vapor, y al ver la burguesía toda esa posibilidad de producción, y se inventa la fábrica. Y la fábrica, miren, hay un libro que es de Dario Melosi y Massimo Pavarini, que son dos grandes de la criminología italiana, que se llama Cárcel y Fábrica. Ese libro muestra las similitudes entre la cárcel y la fábrica. Primero porque en la fábrica original, en la época de la Revolución Industrial, trabajaban niños de hasta 5 años de edad. Segundo porque las jornadas laborales eran de 15 horas por día, o sea, estamos hablando de una explotación tremenda, y verdaderamente, por eso les diría, si la infancia nace en el siglo, yo diría, XX, y en ciertas clases sociales. Hay ciertas clases sociales para las cuales la infancia no existe, tal como nosotros concebimos a la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Necesita, como toda esta gente que lo que hacía era producir lo que quería libremente, y se necesitaba mano de obra, porque en ese momento la tecnología no existía, como en este momento existe, cada vez se prescinde más de la mano de obra. Era imprescindible disciplinar
a toda esta masa que estaba libre, haciendo su vida de alguna manera y que era dueña de los medios de producción, porque la persona que en su casa podía hacer, lo digo como un ejemplo, ¿no?, una montura de cuero, era dueña del cuero, era dueña de las herramientas con la cual hacía la montura y era dueño después de cambiar esa montura por lo que quisiera. Esto es, era dueño de los medios de producción. Cuando nace la fábrica, cuando la burguesía se apropia de los medios de producción, el trabajador empieza a ser un sujeto alienado. Escriban esta palabra porque es como alien, ajeno. Alienado. Si yo tuviera un pizarrón, escribiría esta palabra. Alienado. ¿Por qué? Porque los medios de producción le son quitados, le son ajenos. O sea, él pierde esos medios de producción que eran propios y es disciplinado mediante la violencia, mediante azotes, marcas de fuego, torturas, para trabajar dentro de la fábrica. En los siglos XVII y XVIII ya desaparece el castigo corporal, porque previamente había castigos. Antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Industrial, había castigos, pero eran castigos corporales, incluso la pena de muerte para ciertos delitos o para ciertas conductas, sobre todo que afectaran a la nobleza. Pero la realidad es que para disciplinar a toda esta gran masa que hasta ese momento gozaba de una libertad, entonces nacen como antecedentes de la cárcel las casas de trabajo o corrección. Que esto quiero que también lo escriban y lo tengan presente. Workhouses, casas de trabajo o corrección. ¿Cómo funcionaban estos lugares que son el antecedente directo de la cárcel? A ver, se supone que eran los lugares donde la gente aprendía a trabajar, pero no eran talleres donde se enseñaba un oficio, eran lugares donde las personas estaban a la fuerza y donde se los sometía a una durísima disciplina, al punto tal que, por ejemplo, se los encerraba en un sótano y el sótano se iba inundando con agua y las personas con baldes tenían que ir sacando el agua para no morir ahogadas. Esta era la cultura del trabajo, es decir, si no me apuro con el balde, me ahogo. Entonces, ese es el antecedente de la cárcel. Ahora, ¿cómo surge la cárcel y por qué surge la cárcel? Porque yo les explicaba a ustedes que la cárcel es hija del capitalismo. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual surge la cárcel? Que nosotros vamos a ir viendo que el motivo original por el cual la cárcel surge no es exactamente el motivo por el cual sigue existiendo hoy. Digamos, esto en la medida que la economía de la sociedad se fue modificando, por eso yo les decía, en un momento la mano de obra era imprescindible, hoy cada vez vemos que la tecnología está reemplazando la mano de obra, que ya no hay más un montón de oficios ni de trabajos porque están siendo reemplazados por máquinas. Y eso es algo que, bueno, que va a incidir tremendamente, va a generar un gran impacto social, está generando un gran impacto social. Y esto también va a incidir sobre la seguridad. O sea, todo tiene una concatenación. Yo quiero que ustedes vean esto, porque yo no les estoy hoy hablando de marxismo como un tema aislado. Yo quiero que ustedes logren vincular el marxismo, que fue algo que nació en el siglo XIX, con lo que sucede hoy en día. Entonces, vamos viendo como una evolución
no necesariamente una evolución positiva, pero un desarrollo, diría, por no decir evolución, que siempre parece que es como un crecimiento. En realidad es como un desarrollo. Qué bien, o sea, a ver, decíamos que en esto que Marx llama la lucha de clases, porque Marx dice que entre las clases sociales hay una lucha. Y de hecho, la Revolución Francesa fue una lucha entre la clase burguesa y la clase aristocrática, o la nobleza o la realeza. Y la revolución de 1848 en Europa fue una lucha entre la clase proletaria y la burguesía. Entonces, a ver, en esta lucha de clases, porque no es cierto que la sociedad es consensual, en la sociedad hay como tracciones, fricciones, conflictos, la sociedad es conflictiva. Entonces, la clase burguesa lucha para dominar a la clase proletaria y la clase proletaria lucha para recuperar los medios de producción que le han sido quitados, para liberarse de esta alienación de la que yo le hablaba. ¿Se entiende? ¿Les queda a todos claro? Sí, profe. Bien, bueno, entonces, en esta lucha de clases, la burguesía que empieza a nacer y a desarrollarse lo que es el Estado liberal. El Estado liberal en el cual solo se protege la producción, el Estado gendarme, el Estado guardián, que solamente lo que hace es trabajar para la clase burguesa para que la producción florezca y no se detenga. Ese es el sentido del Estado liberal del que estamos hablando. O sea que es claro que este Estado está en connivencia con la clase burguesa y en contra de la clase proletaria. Bueno, yo he escuchado últimamente discursos y bueno, sin querer influir en nada y nada, el tema de eliminar las indemnizaciones por despido. Eso de alguna manera es parte de lo mismo, es estar con la clase burguesa en detrimento de la clase trabajadora. Es decir, yo puedo despedir a un trabajador sin pagarle una indemnización. Entonces tengo a la persona que quiero y cuando no, bueno, igual se hace encubiertamente, tener la gente a prueba, tenerlo en pasantías, o sea, hay en negro, ni hablemos, bueno, de todo, pero de todas maneras siempre hubo esta connivencia entre Estado y clase burguesa. Y en ese momento más que nunca. Entonces ahí es donde el Estado crea la cárcel, porque en este disciplinamiento no todos entraban en el disciplinamiento, es decir, se trataba de disciplinar, pero no siempre se lograba el disciplinamiento, si no, no hubiese habido estas revoluciones, estos movimientos de los que yo le hablo, esta lucha de clases donde el obrero permanentemente trataba de recuperar esos medios de producción, es decir, porque ahí nace lo que se llama plusvalía, que quiero que ustedes lo anoten también, plusvalía, porque entre lo que el trabajo del obrero vale y lo que el empleador le paga, está la diferencia que hace que el empleador acumule capital. Esa es la acumulación de capital. ¿Por qué yo tengo que hacer la montura para la fábrica de monturas tal si yo la hacía en mi casa y el cuero era mío, la herramienta era mía y yo la vendía? ¿Por qué tengo que estar haciendo horas y horas monturas para otros que en realidad ese cuero ya no es mío, las herramientas ya no son mías, el lugar donde trabajo ya no es mío y a mí no me pagan por eso que hago lo que esa persona que se queda con eso vende? Entonces esa diferencia es el capital y esa diferencia es acumula capital. Esa diferencia es el plusvalor y lo que genera esa, digamos, acumulación es el capital. ¿Se entiende? Pero ¿por qué es algo malo eso?
Si a la persona le hubiera funcionado mejor quedarse haciendo las cosas en su casa sin depender de un jefe, digamos, o sea, si se fue a trabajar para otros porque le convenía. No, no tenía opción. Yo les estaba explicando a ustedes que a la gente la metían adentro de una casa y, a ver, nace la fábrica y nace la cárcel. Y la persona no tiene elección porque nace el dinero también. Entonces ya no hay más trueque. Entonces ya la persona necesita el dinero y necesita ese dinero que le pagan en la fábrica, ¿entienden? Entonces, pero además ya no había opción, porque las personas eran, digamos, entradas en ese sistema a la fuerza. No era una elección, decir, bueno, a ver, me quedo en mi casa haciendo la montura o me voy a trabajar a la fábrica. No, ya no había más. ¿Ustedes creen que los niños de 5 años iban a trabajar a la fábrica por elección? No, tendrían que leer un libro de Engels que se llama La clase obrera en Inglaterra, para que ustedes vean cómo vivía el obrero en ese momento, cómo vivía el obrero en Inglaterra, que fue uno de los primeros países en industrializarse. Si alguien trabaja, ¿ustedes creen que alguien que trabajaba en su casa libremente puede elegir con libertad ir a trabajar 15 horas diarias a una fábrica? ¿Ustedes creen que había vacaciones o que había jornada libre o que había... No, no. Bueno, a ver, yo nunca hablo en términos de bueno o malo. Yo estoy hablando en términos de si eso era o no explotación. Después, si uno considera que la explotación es buena o mala, eso ya es individual. Yo les explico cómo era la situación. Eso no era una elección. Nadie decía, bueno, a ver qué hago, ¿me quedo en casa o me voy a la fábrica? No. Yo les explicaba de qué manera nacen las casas de trabajo corrección y cómo se metía la gente dentro de esas casas a la fuerza y cómo se trataba de que aprendieran a trabajar tratando de ahogarlos, por ejemplo. O sea, no es que era por eso les decía, no es una escuela de oficios donde yo digo, bueno, miren, se corta el cuero de esta manera, se hace... No, estamos hablando de situaciones forzadas, no de situaciones elegidas. Pero lo que no entiendo es qué tiene que ver la fábrica con la cárcel, o sea, ¿por qué esa gente terminaba a la fuerza en la fábrica? O sea, ¿por qué iban y buscaban una persona o era porque habían hecho algo y era como el castigo? O sea, eso es lo que no me cierra. Era una falta de elección. A ver, me retrotraigo. La cárcel es una institución que nace con el capitalismo. Primero nace la fábrica y son dos instituciones que de alguna manera tienen comparación, porque en definitiva, si yo trabajo 15 horas por día en una fábrica para otro, es casi como estar preso. Y la realidad es que esas personas no habían hecho nada malo. Lo malo era que eran gente pobre y que la fábrica necesitaba mano de obra. ¿Por qué se creen que iban a trabajar nenes de 5 años? Y sobre todo porque la gente ya no podía, el trueque deja de existir, nace el dinero, y con el dinero la gente tiene la necesidad de pagar los bienes que antes cambiaban el mercado del trueque. Profe. Entonces, ¿se entiende todo esto? Sí, Es clarísimo. complejo, pero a ver, no es algo voluntario. El obrero está en la lucha de clases tratando de liberarse de esa opresión, tratando de que los medios de producción vuelvan a ser suyos, pero no tiene alternativa porque el Estado está en función de la clase burguesa. Entonces el obrero está conminado a ir a trabajar a la fábrica, no tiene alternativa, no es un problema de elecciones. En realidad, la clase burguesa es la que crea el Estado liberal. Hay una película, bueno, es conocidísima, la de Chaplin, Modern Times. Me parece que es la última parte de Modern Times, otra que muestra cómo encarcelan a los que ellos llaman vagos y a los que están protestando. Bueno, acá tenemos la ley de faltas, que también encarcelaba. Nosotros vemos lo que pasaba en la Argentina a principios del siglo XX. El Martín Fierro. Bueno, ahí tenés, y eso era el siglo XIX. Tenemos
a ver, vagos y mal entretenidos eran la palabra, ¿no? O sea, no era algo optativo. A ver, el sistema se crea, el sistema es perverso, es decir, es un sistema que en tiempos modernos está muy claramente visto, y en La clase obrera Valparaíso, que es una película italiana excelente de Giannini, que muestra también cómo esta cultura del trabajo es impuesta, una cultura del trabajo donde el obrero carece de todo derecho. El obrero empieza a tener ciertos derechos en algunos países en la mitad del siglo XX, incluso en la Argentina. En la Argentina empieza a tener a mitad del siglo XX la posibilidad de vacaciones, de aguinaldo, de un cierto horario de trabajo. A ver, si no era una política de explotación tremenda. Y la cárcel, en este contexto, porque claro, llega un momento donde la gente se rebela, ya las casas de trabajo cumplieron su función, que era el disciplinamiento y digamos, los obreros no soportan este régimen de explotación. Entonces, ¿se crea la cárcel para qué? ¿Qué le queda al obrero que le puede quitar la cárcel? A ver. Porque ya dijimos, los medios de producción ya se los quitó la burguesía. ¿Qué le quitan? ¿Qué tiene el obrero para poner en el mercado de trabajo? La mano de obra. Tiempo. Tiempo, el tiempo. La cárcel lo que quita inicialmente es el tiempo. Yo te quito lo único que tenés tuyo, que es lo que pones en el mercado laboral. Y si yo te quito eso, tu familia se muere de hambre. Y bueno, vos no te morirás de hambre porque en la cárcel alguna porquería para comer te darán, calculo, pero bueno, sigue siendo exactamente igual hoy. Hoy la cárcel, yo diría que tiene otro sentido, porque ya la mano de obra no es tan... Hoy es sacar de circulación los elementos que molestan al sistema. Ya no es solo el tema de sacar al obrero para castigarlo y quitarle su tiempo. ¿Se entiende? O sea, ya tiene un sentido al irse desarrollando la tecnología, estar en una etapa postindustrial, lejos, una etapa tecnológica que ya no tiene nada que ver. Entonces, el objetivo de la cárcel actual ya no es el mismo. Nosotros no podemos decir hoy que la gente va presa porque le quitan el tiempo para que no pueda trabajar. Hoy tiene como si fuera un punto de vista o un sentido hasta, yo diría, más tortuoso, ¿no? De alguna manera, porque es como que, a ver, si uno va a las cárceles, ¿ustedes han ido a la cárcel? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha ido a la cárcel? Sí, bueno, bueno, ustedes vieron que en el control central hay un pizarrón, y en ese pizarrón están anotados los presos, y en ese pizarrón están anotados la edad, están anotados el nombre, el tipo de delito, y está anotado en qué educación ha recibido esa persona. O sea, si ha recibido primaria completa, incompleta, secundario. Si ustedes ven, el 90% son personas, yo diría, menores de 30 años o más o menos por ahí. El 90% son delitos contra la propiedad. Y un porcentaje altísimo o tiene el primario incompleto o primario completo. Pero eso es un clásico. Entonces, ¿qué se encarcela en definitiva? Nosotros tenemos que preguntarnos eso, porque es como que naturalizamos la cárcel como una institución que siempre existió y que no podría dejar de existir. Nosotros decimos, bueno, los azotes, ahora que vemos que en Afganistán azotan,
en una época existieron los azotes como una pena y los tormentos y todo eso. Bueno, yo me imagino una época donde la cárcel no exista más, donde, no sé cuántos años pasarán, donde digan, uy, cuando existía esa institución que era la cárcel, como ahora decimos como algo tremendo cuando existían los tormentos y azotes, como si la cárcel fuera mejor que los tormentos y azotes. Yo prefiero que me peguen unos cuantos latigazos antes que me manden presa. A ver, no solo por la falta de libertad, sino por las condiciones en que la gente va detenida, por lo menos en nuestro país, y en otros muchos, no en todos, pero en la mayoría. Entonces, volvamos a Marx y a sus postulados. Hablamos, y quiero que esto lo anoten, de la lucha de clases, y explicamos en qué consiste la lucha de clases. Unos luchan por dominar y el otro por liberarse. Y después vamos a hablar de otro tópico del cual hablaba Marx, que es muy importante, que es la estructura económica de la sociedad y la superestructura jurídico-política. Son dos conceptos muy importantes del marxismo. La estructura económica de la sociedad son esas relaciones que no son voluntarias. Nadie elige ser uno el obrero y el otro el patrón. Es decir, son circunstancias, son relaciones que se van dando que son independientes de la voluntad. O sea, no es todo esto voluntario, son situaciones dadas. A veces están dadas por el lugar en que cada uno nace. Está determinado por ciertas situaciones personales. Todas esas relaciones de producción que son ajenas a la voluntad de la persona, pero que son necesarias y que suceden, es la estructura económica de la sociedad. Y Marx dice que en esa estructura es donde se va a dar la revolución, porque Marx apostaba a la revolución socialista y como paso siguiente al comunismo, que era como si fuera la fase final del socialismo. Entonces, esa estructura económica, estas relaciones que son independientes de nuestra voluntad, pero que son necesarias y que existen, tienen un correlato acá arriba, que es la superestructura. Imagínenselo ustedes como gente trabajando acá abajo, que forma la estructura económica, y acá arriba, como si fuese una nube, que es la superestructura. ¿Por qué? La superestructura es jurídico-política. Porque yo a esa estructura económica la tengo que dotar de un marco que me permita desarrollarla. Entonces la tengo que dotar de leyes, de religión, de todo tipo de marco jurídico y político. Es decir, le tengo que dar una ideología política como es el liberalismo económico, le tengo que dar las leyes que faciliten el monopolio o que repriman los delitos contra la propiedad. Todo eso es la superestructura jurídico-política. Entonces yo acá abajo tengo esta estructura y acá arriba tengo esta superestructura. Esto se entiende porque es un concepto un poco abstracto. Claro, por eso es que dije yo que en realidad la burguesía era la que creaba el Estado liberal. O sea, y eso ha sido no solamente en el... La superestructura. Claro, eso no ha sido solamente en el sistema capitalista, o sea, el feudalismo también, el sistema de producción era feudalismo, pero todo el sistema feudal era lo político definido a partir de lo económico. Sí, pero era una estructura como de dominación mucho más lábil, mucho menos marcada. El capitalismo es como que encasilla, empiezan a crearse las aduanas, surge el dinero, surge la fábrica, es decir, empieza a ver todo como
la estructura económica como mucho más densa y la superestructura jurídica, política como mucho más exigente, mucho más elaborada. Claro, es fácil imaginárselo como que, o sea, la superestructura es consecuencia de la estructura. Yo lo aprendí en ese sentido. Como Sí. que, digamos, están relacionadas, pero una es causa, la otra es consecuencia, claro. Sí, pero son como dos entes que tienen que coexistir, porque la estructura económica no podría funcionar sin una superestructura jurídico-política, porque sería como caótica. Entonces, tienen un correlato, tienen como una correspondencia, porque a una estructura económica de dominación le corresponde una superestructura jurídico-política de dominación. O sea, esto es así. Entonces, a ver, ya les digo, toda la ideología es parte de la superestructura. Todo lo que tiene que ver con lo social es parte de la superestructura. Entonces, a ver, todas las instituciones nacen a partir de la superestructura. Todas estas instituciones políticas, las instituciones jurídicas, a ver, el derecho, a ver, ¿qué decimos? El derecho penal liberal. ¿Cómo hablamos cuando hablamos del derecho penal, qué decimos? El derecho penal liberal. Y es el derecho penal liberal, porque el derecho penal era imprescindible, porque si yo ya no puedo recurrir a lo que recurría en un primer momento, que era la casa de trabajo corrección, porque esto es, y si después creo la cárcel, porque necesito seguir, digamos, eliminando el disenso, porque el obrero sigue luchando de alguna manera, y siguió y seguirá por los siglos de los siglos, de distinta manera, por liberarse. Entonces, de alguna forma, todo esto, yo tengo la cárcel, pero necesito, para poder poner en función esto, crear el derecho penal que a mí me permita, de una manera, porque también hay una realidad, el Estado pretende como tener una apariencia de legalidad. A ver, no importa, o sea, son regímenes liberales que no aceptan o no quieren tener como, y no sirve para lo económico ser regímenes autoritarios. Entonces, ¿yo cómo encarcelo dentro de un régimen que no es autoritario, entre comillas? ¿Cómo hago para encarcelar? ¿Qué tengo que hacer para poder encarcelar dentro de un régimen que no es autoritario, que digo, te encarcelo porque quiero? Crear leyes. Crear leyes, exactamente. Es así. Es así. Miren, en el año... Igualmente, doctora, me parece que la creación de las leyes tiene que ver con una cuestión de que pueda convivir la sociedad en forma armónica, y quizás yo lo que le atribuyo toda la situación en la que aparece la cuestión autoritaria dibujada tiene que ver con ese rompimiento del tejido social, donde hay una ausencia del Estado y una sociedad que por ahí mira para otro lado o se desinteresa, y ahí aparece la situación de todos estos chicos que no tienen la posibilidad de capacitarse, que no tienen posibilidad de ir a la escuela, y que son los que terminan en ese pizarrón que hablaba usted, donde la mayoría tiene menos de 30 años, donde la mayoría no terminó la primaria. Tiene que ver con eso, me parece, con ese... el mismo Estado termina creando eso, es decir, no visualizamos un Estado autoritarista, pero a un costadito existe, que es el que termina metiendo a toda esta gente dentro de la cárcel. Bien, primero que el Estado siempre tiene un cierto autoritarismo. Vamos a ver, más o menos, una cosa es un régimen, qué sé yo, como el de Franco o el de Hitler, y otra cosa son otro tipo de regímenes donde en realidad
son democráticos, pero siempre el poder lo ejerce el Estado. El motivo por el cual en ese momento se encarcelaba a la gente es muy diferente y la situación sociopolítica es muy diferente. Por eso yo se los quiero marcar, porque si uno lo mide con la vara de lo que ocurre hoy, es diferente, es muy diferente. Entonces yo quiero que ustedes, lo que vos me decís es muy de rusoniano, es de Rousseau, este pacto social que se rompe, es una visión, bueno, es una visión y es una visión válida. O sea, mira, Rousseau sostenía eso del pacto social, que todos se entregan de alguna manera, pero bueno, a ver, todos se entregan de alguna manera, pero no es que todos se entregan lo mismo, no entregan la misma porción. Vamos a decir la verdad, si yo no tengo nada, no sé, a este pacto de alguna manera que le pongo y digamos, es muy una visión un poco a mi gusto, un poco naif. Porque Claro, pero acá por ejemplo, hoy por hoy, si lo trasladamos a estos tiempos, ¿no? En tiempos que vivimos que creo que me parece que son claves con toda esa parte de la historia. Cuando decimos qué puedo entregar, qué puede entregar una persona cuando arranca y su primera etapa es la educación, y después de la educación es donde viene la capacitación y la inserción al mercado laboral, que es el que le va a dar la libertad de poder elegir y de poder ser alguien. Ahora, si tenemos la falta de trabajo, que no se genera trabajo porque las políticas del Estado, hay una responsabilidad del Estado ahí sí hay un autoritarismo donde no existen políticas del Estado que generen trabajo, que generen inversiones, donde esta persona que termina de educarse a través de la escuela puede insertarse en el mercado laboral. Y ahí es donde se termina generando todo lo que se genera. A ver, yo veo los planes sociales y digo, me parece perfecto como política de Estado de contención, pero tiene que haber un plan B donde después de esa contención la persona tenga la posibilidad de ganarse ese dinero a través del trabajo. sí, yo creo que Bueno, más que en mi plan caso B, particular trabajo en el Ministerio de Trabajo y veo, es impresionante, y no solo en la pandemia, sino antes de la pandemia, y triste es lo que viene post pandemia con respecto al tema laboral. sí, yo te diría que más que plan B, porque plan B es como el segundo plan, yo creo que tendría que ser dos planes paralelos, es decir, crear trabajo y mientras que vas arrancando te voy ayudando con un plan o lo que sea. No, te voy a crear trabajo después que te ayude. No, ir como simultáneamente. Pero el tema es el siguiente, no podemos comparar las épocas porque en esa época lo que no faltaba era el trabajo. El trabajo era, digamos, era imprescindible la mano de obra, era imprescindible. La cárcel era para obligar a la gente a trabajar. Las condiciones en las que la gente trabajaba son tremendas. Y el paso del feudalismo al capitalismo es tremendo porque la gente estaba habituada a vivir de una manera y pasa a vivir de una manera diametralmente opuesta. Entonces, el uso del derecho no era para generar una armonía social, sino para decir, yo cuido los intereses de la burguesía y lo único que me importa a mí es que se siga produciendo y que la burguesía no tenga problemas con los trabajadores. Ese es el tema, ese es el objetivo. Yo dije, después fue derivando en algo que es mucho más perverso, que es lo que actualmente es la cárcel. Hoy la cárcel, antes la cárcel eliminaba el disenso, hoy la cárcel elimina la pobreza y cierto disenso, que es lo que Marx criticaba, porque eso también lo vamos a ver. Marx entendía que el obrero se veía a veces arrastrado al delito, pero a Marx no estaba de acuerdo con el delito porque decía que el obrero que entraba en la delincuencia era enemigo del movimiento obrero organizado. Marx lo que quería que el obrero cometiera delitos para liberarse, para hacer movimientos sociales, movimientos políticos, no para cortarse solo. ¿Entienden? O sea, no, eso es muy importante. A Es que ver. en realidad el obrero que hacía, o sea que en general los crímenes contra la propiedad que hacía el obrero era porque en realidad quería o aspiraba a burgués, por eso es que más lo criticaban.
también. Y en realidad lo que aspiraba el obrero era recuperar los medios de producción que le habían sido quitados, que eran de ellos y que dejaron de serlo. Por eso dice que la clase obrera es una clase alienada. Entonces, creo que acá hay que diferenciar entre dos clases sociales, una que yo ni mencioné todavía, que es el lumpen proletariado, que en mi época estudiantil se decía de alguien despectivamente, este es un lumpen. Ustedes es una palabra que la mayoría ni usa ni le es familiar. Pero a ver, Marx dice que en ciertas circunstancias el obrero se ve arrastrado al delito por el mismo sistema, Entonces, el punto es que cuando el obrero trata de volver al sistema y pelear junto, por ejemplo, Marx reivindicaba que se usaran instituciones burguesas en ese momento, por ejemplo, el derecho de huelga, por ejemplo, los sindicatos. Él reivindicaba que eso era lícito que el obrero lo usara, que fuera una herramienta para que el obrero pudiera luchar. Lo que despreciaba, porque decía que era una clase parasitaria que vivía del trabajo productivo ajeno, es el lumpen proletariado, que es la persona que es excluida de la clase trabajadora y se acomoda a vivir de esa manera y empieza a vivir de la extorsión, del robo, de la prostitución, de la mendicidad y a colaborar con la burguesía, como por ejemplo guardaespaldas, haciendo, digamos, tareas, diría, ilícitas desde un cierto punto de vista, pero digamos como que ya se acomoda a pertenecer a esa clase, ya no le importa y es enemiga del movimiento obrero, porque el movimiento obrero lucha para poder lograr sus reivindicaciones y de hecho muchísimas reivindicaciones se han conseguido gracias a la lucha de los obreros. Muchísimas. O sea, a ver, el Estado no ha regalado nunca nada. Las cosas que se han conseguido mediante la lucha obrera de muchísimas personas. En nuestro país, particularmente, yo puedo hablar de nuestro país, en el siglo XX se fueron logrando muchas cosas porque los obreros, los sindicatos eran distintos, las personas, o sea, todo después se fue deteriorando, se fue prostituyendo, se fue tergiversando. No es nada lo que el origen que tuvieron todas estas cuestiones, pero la realidad es que el obrero consiguió, mediante su lucha, todo esto. Pero si yo me acomodo y digo, bueno, no sigo luchando, entonces me dedico a mendigar o me dedico a la prostitución o lo que fuere, de alguna manera abandono esa lucha y abandono y me convierto en un enemigo del obrero porque no lo acompaño en sus reivindicaciones. Entonces, más allá de eso, Marx comprende esta situación excepcional del obrero que se ve arrastrado al delito en forma ocasional, en lo que se llama deriva social. A ver, esto también tomen nota. La deriva social, y yo se las voy a trasladar a la época actual, que tiene como tres aspectos. El primero es desocupación. El segundo es la pobreza y el tercero es la marginalidad. ¿Cómo se produce la deriva social? A ver, yo les voy a dar un ejemplo claro. Por decir, a ver, doy un ejemplo, pero hay millones de posibilidades. Yo voy a dar un ejemplo. Una persona vale del interior a la ciudad de Buenos Aires a trabajar en una fábrica. Esa persona en el interior no consigue trabajo, no hay trabajo, va a Buenos Aires, va a vivir a una pensión. Tiene su ropa, se baña diariamente, paga la pensión, come, trabaja en la fábrica.
lo echan de la fábrica porque hay exceso de personal, porque la fábrica cierra, por lo que fuere. Entonces ya tenemos el primer problema que se llama desocupación. Fíjense ustedes que la palabra no es desempleo, la palabra es desocupación. Es una palabra como mucho más profunda, mucho más abarcativa. Estamos hablando como de salir del sistema. ¿Esto qué genera? Vamos claramente, a ver, esta persona deja de pagar la pensión. Podrá quedar unos días más, unos días menos, pero se tiene que ir de la pensión. ¿Qué pasa con la ropa y con los elementos personales de esa persona, de ese sujeto, de esa persona? ¿Qué sucede? Esa persona va a vivir a la calle y ¿cómo es el tema? Si tiene una ropa más o menos decente, se va deteriorando o se la van robando o no la tiene más, no tiene dónde tenerla. O sea, se genera una situación de pobreza. Entonces, ¿cómo hace esa persona para bañarse, afeitarse, vestirse bien para buscar un nuevo trabajo? ¿Tiene muchas alternativas? Entonces, ahí empieza lo que es la marginalidad. ¿Cómo es la marginalidad? Por ahí puede mendigar y bueno, a lo mejor le alcanza para comer o no. Por ahí va a vivir abajo de un puente, por ahí va a Cáritas para que le den un plato de sopa, no sé qué decirle, pero ya volver al mercado laboral es muy difícil, muy difícil. Volver a su provincia también es muy difícil, porque carece de los medios, y a lo mejor no tiene dónde volver, porque no todo el mundo tiene una casa paterna o lo que fuera donde volver. Entonces, esa es la deriva social, y eso le pasa a muchísimas personas. Profe, yo tengo un ejemplo de un nene que la verdad lo conoce mi papá y está tan fuera de la sociedad que creo que es el ejemplo que va para esta situación. Es un nene que tiene muchos hermanos que son pobres, viven con la mamá es adicta, y el hermano más grande tiene 17 años y roba con arma y todo. Y el nene este tiene 7 años, pero tiene el cuerpo como si tuviera muchos menos de lo desnutrido que está, y mi papá lo conoce porque va al trabajo de él siempre en una estación de servicio, entonces él siempre le da un café y una media luna todos los días. Y el chico este, bueno, le empezaron a decir qué haces de tu vida, y dice, no, yo quiero ir al colegio, no quiero terminar como mi hermano. El nene no sabe cómo salir de esa situación. Y una de las empleadas de la estación lo quiso llevar a anotar a un colegio y no pudo porque dice que no tiene documento. Y la mamá no hay manera de ubicarla, entonces ese chico tan chiquito que no quiere, te está diciendo que no quiere terminar robando, que quiere ir al colegio, y está imposibilitado, porque tampoco lo podés secuestrar, es como que te da una impotencia, porque no sabes realmente cómo ayudarlo, porque no te lo podés llevar, no sos los padres. Así que estábamos viendo si había alguna solución, pero la verdad que está muy difícil. No, pero no debería, al contrario, porque la verdad que eso es lo que pasa, pero eso pasa multiplicado por miles, por millones. O sea, vos fíjate que es un sistema que no te da soluciones, pero que cuando querés buscarlas te imposibilita, te pone trabas. O sea que imagínate lo que es para un chico de esa edad que no tiene ningún tipo de defensa, no tiene nada. En este momento se encuentra con ustedes. Yo creo que tendrían que ir a Acción Social o a Minoridad o a algún lado y decir qué pasa esto. Eso yo no sé si ustedes quieren que yo de alguna manera los ayude. Yo les paso mi teléfono, no sé cómo, para ver de qué manera se puede hacer y lo hacemos. Porque Eso, doctora, perdón, ese es el fiel ejemplo al rompimiento del tejido social que se dio después de los años 90 con las políticas liberales que gobernaron este país y que generaron la falta de empleo con el transcurso del tiempo y el rompimiento del tejido social en las familias, donde el padre se quedaba sin trabajo, donde empezaba la violencia, donde aparecía la droga, el alcohol, y los chicos terminaban en la calle en este tipo de situaciones. Y muchos de esos chicos de los 90
hoy están entre 20 y 30 y no tuvieron la posibilidad de un Estado presente para poder educarse, trabajar, y hoy muchos de ellos están en la cárcel. No tengo duda de eso, no tengo duda. Además se destruyó la educación con la Ley Federal de Educación, cada vez la educación es peor. O sea, la verdad es que es una situación muy angustiante. Pero bueno, con respecto a esto de este nene, yo quisiera darles una mano. No me gustaría, no sé cómo puedo pasarles el teléfono mío, es 2235, A ver, anotalo, porque lo anoto y la próxima que vaya el nene a la estación, le digo a mi papá que le comente esto. ¿Cómo es 223? ¿qué edad tiene el nene? No me acuerdo si 7 o 10, pero más o Bueno, menos pero así. que no le comente esto al nene, o sea, fíjense ustedes si pueden contactarse Íbamos a hablar, conmigo, porque el íbamos a nene hablar con la madre de mi amiga, que es asistente social, trabaja en la municipalidad, a ver qué también, podíamos eso, hacer. sí, yo voy a hablar con quien pueda hablar y voy a ver qué puedo hacer. 2235, anota mi número, Sí, sí. 80 35 90. ¿Cómo es tu nombre? ¿Sofía? Sofía Suárez. Sí, sí, ahí estoy viendo. Sí, sí, le voy a comentar a mi padre. Porque la verdad que nos re gustaría ayudarlo. Y Porque bueno, y a te da mí una también cosa, me una gustaría. impotencia. A mí también, sobre todo alguien que viendo toda esa realidad quiere salir. Imagínate Sí. los escasos recursos que un chico de esa edad, así tenga 7, 10 o lo que tenga, puede tener para salir. Entonces, me parece que es como tirarle una cuerda para sacarlo a flote, porque la verdad que si no, es un chico que va a terminar drogándose en la En cualquier lado. cárcel. No, la verdad que es una... Imagínate que pasa todo el día en la calle y la madre no se da cuenta. O sea, es terrible. Lo mal que Sí, está la pero madre el también Estado como para tampoco nada. se da cuenta, el Estado tampoco se da cuenta. Miren, Se dan acá cuenta y todos no hacen nada. los políticos hablan todos de seguridad, pero nadie dice que los países que invierten más en educación son los que tienen menos inseguridad. Esto es un hecho. Si yo tengo planes, en vez de planes sociales de dar plata, hago planes sociales para que los niños tengan un lugar donde ir a hacer deporte, donde ir a hacer actividades artísticas, donde tomar una merienda, donde comer un almuerzo como la gente, eso es lo que hay que hacer para sacar a los chicos de la calle. No hay otra alternativa, pero el Estado mira para otro lado. La verdad que es todo una gran demagogia en definitiva, ¿no? Sí, estoy de Pero acuerdo bueno, y encima lo único que plantean como medida de seguridad es bajar la edad de punibilidad. totalmente, y aumentar las penas. Mano dura, mano dura, mano dura ¿con quién? Con un nene que quiere salir de la miseria y que quiere salir de un destino marcado. Déjense de embromar, es una locura, tal Hace cual. falta más oportunidades de trabajo y Y oportunidades de educación y no educación. tanto pan, circo y unife y arreglate. Totalmente. Yo creo que lo que hace falta para que los chicos no estén en la calle y tengan oportunidades son proyectos educativos. El chico que está a esa edad en un centro deportivo, que no es necesario que sea, lo podés usar una escuela, podés usar una sociedad de fomento, podés usar el patio de una iglesia, no sé, cualquier cosa. El tema es tener la voluntad de hacerlo. El tema es tener el interés en hacerlo. Pero bueno, lo cierto es que sabemos que el Estado actúa en la lucha de clases por cuenta de las clases dominantes contra el proletariado y sus aliados, que el Estado es un instrumento de represión de clases. Y lo que dice Marx, para finalizar, es que el delito se define por la legislación del Estado, es decir, si yo digo mañana que las clases por Zoom son un delito y tengo el poder de definir, las clases por Zoom terminan siendo un delito. Entonces, acá, ¿qué es delito? No hay un delito ontológicamente hablando, no hay un delito natural. El delito es la creación del que tiene el poder de definir. Entonces, yo digo, esto es delito, entonces, ¿por qué el Código Penal tiene la mayor parte de sus artículos destinados a proteger la propiedad? Porque para eso nació el Estado liberal. Entonces, el Estado define qué es delito por la legislación. Se comprueba y se castiga por el aparato represivo estatal.
Y el proceso productivo capitalista induce criminalidad por todo esto que decíamos, originariamente porque había esta lucha de clase para que el obrero de alguna manera volviera a retomar los medios de producción que le habían sido quitados, pero actualmente para evitar toda esta deriva social o porque se ve inmerso en la deriva social. Y al verse inmerso en la deriva social termina en la marginalidad y no le queda otra alternativa. Entonces lo que dice Marx, ¿cuáles son las terapias estratégicas contra el delito? Destruir los lugares antisociales de nacimiento de la conducta criminal y darle a cada uno el espacio social para su expresión esencial. ¿Qué es esto que decíamos? A ver, un centro deportivo, asegurar que los chicos vayan a la escuela, que coman en la escuela, que les sea proporcionada una zapatilla, que los útiles escolares los dé el colegio. Y después lo que habla es socialización de los medios de producción, que eso es lo que el socialismo propugna, socializar los medios de producción, que no sean de un grupo que explota a otro, superación del trabajo asalariado y la recomposición social del porcentaje de trabajo. Con respecto al delito en sí mismo, Marx hizo un artículo que trata sobre la ley de hurto de leña en la Renania. En los bosques de Renania, la leña en los bosques no tenían dueño, razón por la cual la leña, que era un elemento indispensable, porque se cocinaba leña, se calefaccionaba leña, o sea, todo se hacía con el único combustible, digamos, que a la cual la gente accedía, la gente iba al bosque y buscaba la leña que necesitaba para estas actividades. En el momento que estos bosques se privatizan, es decir, que pasan a ser propiedad privada, la apropiación de la leña pasa a ser un delito, porque se dicta una ley que penaliza lo que se llama hurto de leña. Entonces ya lo que la gente accedía gratuitamente, le es vedado, y el que lo hace comete un delito. Entonces, por eso digo que el poder de definición lo tiene el Estado y define lo que es delito en base a la protección de los intereses para los cuales fue creado. Entonces es muy sencillo. Bueno, estoy cansada, se me cansó la voz. A ver, ¿hay preguntas, hay comentarios, hay reflexiones? ¿Nada? No, profe, yo en mi caso, como comentario, es un tema, estuvo re linda la clase, porque creo que a todos tenemos conocidos que nos afectan. Yo, si bien no vivo en un barrio tan periférico, pero acá estoy para la zona sur de Mar del Plata y está lleno de droga, de chicos ya involucrados en eso y no se ve. Yo vi en Humanos el interés superior del niño y la profesora da unas clases hermosas, pero no pasa nada. Tenemos la Secretaría del Niño ahí abajo, arriba del Banco Provincia, y tenés los nenes afuera de McDonald's pidiendo comida, y la verdad es muy triste. Miren, Cada uno colabora de su lado que puede, pero eso ya no depende. Es muy escaso, no tiene que ser solo una colaboración esporádica que hacemos los particulares, que no está mal porque a la persona en ese día le solucionás el tema, pero no es la solución. Para mí fue paradójico que un invierno fui a La Plata y frente a la Casa de Gobierno, eso de las 5 y pico de la tarde, que era invierno y era casi noche, había 3 nenitos de entre 4 y 7 años sentaditos frente a la Casa de Gobierno, aspirando pegamento de unas bolsitas. Yo decía, era para una foto, porque era la Casa de Gobierno y enfrente toda vallada, y los nenitos enfrente, muertos de frío y aspirando pegamento para salir de la realidad tremenda en la que viven, ¿no? Que puede ser de violencia, de perversión, de carencias, de desprotección, de todo lo que quiera. Pero era
patético ver esos nenes aspirando pegamento que te quema el cerebro absolutamente, y justo frente a la Casa de Gobierno. Entonces yo creo que verdaderamente estamos muy lejos de toda esa sociedad que todos nosotros anhelamos, ¿no? Que es una sociedad más justa, más igualitaria, con mayor bienestar para todos, ¿no? Porque la verdad que la Argentina, que es un país que es productor de alimentos, que verdaderamente haya gente que muere de hambre, como, bueno, acá cerca, pero también las comunidades aborígenes, que haya todos los problemas que hay, todo el abandono que hay, es verdaderamente imperdonable. Así que no se equivocaba el amigo Carle, verdaderamente. Así que bueno, nos veremos en la próxima. Hasta pronto. Bueno, Muy buena profe, clase, profe, Buen fin de gracias. semana para todos. buenísima, buenísima. Muchas Buena gracias. clase. Gracias. Nos estamos viendo. Chao, profesor, hasta luego. Adiós. Y yo no te contesté porque estaba dando la clase por Zoom, hijo. Si querés anda ahora, que está Marianela, espera que preguntarle a Ana, espérame un segundo, espera. Anabela, ¿le digo a Emiliano que vaya a buscar el dinero? Espera que Anabela me conteste y la pregunta que te hago es si necesitas dinero para el asado o tenés. Una hora. No, 1 hora y cuarto.